Hola, mi nombre es Tamara González y les voy a hablar un poco sobre el recurso suelo. Vamos a empezar por definirlo. Este pues es una capa de materia orgánica y minerales que se encuentran sobre la superficie terrestre. Está compuesta, como ya dijimos, por materia orgánica, minerales, algunos organismos animales y vegetales, así como agua y aire. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que conocemos como FAO por sus siglas en inglés, el suelo es un recurso no renovable. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que su pérdida y degradación no son recuperables en el curso de una vida humana. El proceso de formación del suelo es pues bastante lento. Se requieren cientos de años para obtener una capa mínima necesaria para el desarrollo de la mayoría de los cultivos. Este proceso de formación empieza, ¿verdad? Como vemos en la imagen, por una roca madre expuesta, la cual interacciona con el viento, el agua, altas temperaturas, y pues por medio de esa interacción se empieza a degradar o agrietar esta roca madre. Posteriormente, pues intervienen ciertos organismos como el musgo y algunos otros tipos de vegetación que ingresan sus raíces en medio de estas grietas, la cual pues empieza a separarlas un poquito más. También pues cuando esta materia vegetal muere, se empieza a descomponer y se acumula en estas grietas materia orgánica, lo cual proporciona cierta acidez y esto favorece pues este proceso de corrosión de la roca. Luego pues ya intervienen ciertos organismos, ¿verdad? Como bacterias, hongos, insectos, lombrices, los cuales empiezan pues a degradar la materia vegetal que se encuentra, así como también pues algunos animales que mueren, y pues empiezan a proporcionar más materia orgánica a estos sitios y pues empiezan a nutrirlos. El suelo pues tiene ciertas funciones, ¿verdad? En los ecosistemas. Se dice pues que son o que capturan carbono de la atmósfera, y según datos de la FAO, los suelos, ¿verdad?, de la Tierra pueden capturar cerca del 10% de todas las emisiones de dióxido de carbono equivalente que se encuentran en la atmósfera. También pues funcionan como un filtro para ciertos contaminantes y evitan que pues estas sustancias lleguen más fácilmente, ¿verdad?, a las aguas subterráneas. Por eso se dice que son purificadores del agua. También pues son la base, ¿verdad?, para el desarrollo de la vegetación, como mencionamos antes, y pues son parte del ciclo de nutrientes y funcionan como hábitat para muchos organismos. En los ecosistemas podemos tener diferentes tipos de incendios forestales. Como vemos en la figura 2, podemos tener incendios de combustión sin llama o subterráneos, los cuales se alimentan de combustibles como hojarasca y madera putrefacta, así como por raíces. También, pues otro tipo de incendio son los superficiales o rastreros, los cuales se alimentan de combustibles como la hojarasca fresca, el material leñoso caído, vegetación herbácea, arbustos. También cuando tenemos un sitio con gran cantidad de árboles, los troncos y las copas de los árboles pueden servir como combustible, generando incendios de copas. El grado de afectación que pueda tener los incendios forestales sobre el recurso suelo va a depender, por ejemplo, de la topografía, la recurrencia, ¿verdad? O sea, qué tan frecuentemente vamos a tener un incendio forestal en un sitio, la intensidad y duración del incendio, así como el grado de erosión que pueda generar el incendio forestal en el suelo y la tasa de regeneración vegetativa. Los compañeros más adelante les van a hablar un poco sobre lo que son los impactos positivos y negativos que tienen los incendios forestales sobre este recurso. Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis Mario Calderón Soto. Estoy en grupo con los compañeros Nazaret, Fernando y Tamara. En el caso de nosotros nos tocó ver el impacto del fuego sobre los suelos. Normalmente se considera que los incendios tienen un impacto principalmente sobre lo que es la vegetación o sobre lo que puede llegar a ser la fauna en general, cambiando un poquito lo que son las funciones del ecosistema. Sin embargo, también se tiene que ver que el fuego tiene cierto impacto cambiando las características del suelo y que eso consecuentemente
afecta también la vegetación y otros elementos que se encuentran dentro del ecosistema. Aunque si bien es cierto, el fuego también se utiliza para limpiar los terrenos o como medida de conservación, si se puede decir de alguna forma, para ciertos tipos de ecosistemas, principalmente por la vegetación que necesitan del fuego y de quemarse con cierta frecuencia para poder desarrollarse, pues también hay que tener en cuenta el tipo de afectación que puede tener en el suelo y es lo que vamos a ver a continuación. Como se puede ver en la siguiente diapositiva, existen dos causas por las cuales los incendios se pueden ver inducidos en el ecosistema. La primera es por acciones del ser humano, bien pueden ser relacionadas con la conservación del ecosistema, principalmente por algún tipo de bosque o vegetación en general que necesite del fuego para su desarrollo o para su floración, en el caso de algunas plantas que únicamente florecen después de haberse quemado. También puede ser por las malas costumbres o las malas prácticas de los seres humanos, de que tal vez visitan el bosque para cazar o realizar algún otro tipo de actividad y dejan el fuego encendido. Entonces esto pues puede generar un incendio forestal o la quema de un charral o de un terreno en específico. Otra de las causas por las cuales son inducidas los incendios en los ecosistemas es de manera natural. Y esto es porque en algunas regiones del mundo, durante la época seca, el bosque, valga la redundancia, las plantas se secan y las temperaturas son muy elevadas. Entonces esto puede hacer que la luz del sol incida tanto directamente sobre la vegetación seca que ocasione un incendio. No obstante, estos casos son aislados, pienso yo, y no son considerados pues contrario a la forma natural en la que se debería dar un incendio en un ecosistema y por lo tanto más bien se considera que contribuye al desarrollo de los organismos y las relaciones que se presentan dentro de ese ecosistema. Algunos de los efectos inducidos en el suelo por acción del fuego tienen que ver principalmente con un aumento en acidez ocasionado por la presencia de cenizas que resultan de la vegetación quemada. Esto principalmente puede afectar pues el desarrollo de la vegetación posteriormente la recuperación del ecosistema. Este también tiene efectos positivos relacionados con que al quemarse la vegetación, esta puede funcionar como una especie de abono orgánico. Esto pues, se aplicaría principalmente en los casos donde el incendio se realiza de manera moderada, principalmente para cuestiones de conservación en bosques donde las plantas realmente necesitan el incendio para poder desarrollarse y para poder florecer. Y finalmente queda la exposición a la luz solar, pues al ocurrir un incendio y al removerse la vegetación presente en el ecosistema o en el terreno, pues el suelo queda más expuesto a la luz del sol y esto puede generar grietas o alterar las propiedades del suelo y evidentemente pues generar alteraciones en la capacidad de recuperación del ecosistema con el paso del tiempo. El incendio en un terreno específico o en un ecosistema en general tiene implicaciones no solamente a nivel de las relaciones ecológicas entre los organismos y demás elementos que se cuentan presentes, sino también pues a nivel estético en lo que es la calidad del paisaje. Si bien es cierto, eso está más relacionado con aspectos turísticos y generación de recursos económicos en una región específica, para el caso de incendios que se presenten en lugares como parques nacionales y demás, más allá de alterar solamente la vegetación o las propiedades del suelo, también tiene la característica de que al alterar el paisaje ya no es atractivo o representativo en comparación a como lo era antes, y eso pues incide en que las personas o las instituciones no quieran apoyar para la conservación de ese lugar en específico, puesto que ya no tiene el atractivo que tenía antes, o tal vez porque el proceso de recuperación que necesita es muy prolongado, implica mucho trabajo, muchos recursos, y consecuentemente no todas las instituciones o no todas las personas que se ofrecen voluntariamente van a querer colaborar para mejorar mejorar el ecosistema del lugar después del daño ocasionado por el fuego. Entonces todas esas condiciones también se reúnen con respecto a lo que se relaciona con los incendios y sus implicaciones sobre el suelo y la vegetación en general.
Décadas se instaura una corriente de pensamiento la cual menciona que los incendios deben ser erradicados en su totalidad de los ecosistemas, ya que estos solo aportan efectos negativos. Sin embargo, esto no es del todo correcto, ya que en muchos casos los incendios suelen generar una serie de ventajas para los ecosistemas. En lo que respecta al suelo, proporciona una serie de beneficios, entre los que se encuentran la proporción de nutrientes, principalmente por medio de la ceniza, en el cual los nutrientes orgánicos del material quemado son reciclados nuevamente por el suelo, lo que favorece procesos como la germinación. Algunas especies, por ejemplo el pino blanco, poseen semillas las cuales únicamente son liberadas una vez que ocurren este tipo de eventos, para aprovechar los nutrientes que la ceniza y el fuego dejan en el suelo. Contribuye a fijar el carbono en el suelo, esto es a impedir su volatilización y pérdida en forma de gas carbónico. Además, se han llevado a cabo estudios los cuales mencionan que un régimen de fuego de baja intensidad contribuye a disminuir la acidez del suelo. Esto es debido a la quema de materia orgánica, la cual libera óxidos y carbonatos, los cuales tienen una reacción alcalina. Es decir, la ceniza depositada en el suelo después del incendio suele contribuir a disminuir los valores de la acidez. Además, aumenta la disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, el nitrógeno aumenta su disponibilidad. Esto es debido a la conversión a formas inorgánicas, como el amonio y nitrato. Además, también aumenta la disponibilidad de calcio, fósforo y magnesio, lo que contribuye a favorecer, como se mencionó anteriormente, procesos de germinación y aumenta la fertilidad del suelo. También generan una serie de desventajas para el suelo, principalmente aquellos cuyas causas son de origen antrópico, en el cual tanto la intensidad como la frecuencia suele ser mucho más elevada en comparación con incendios cuyas causas son de origen natural. Dentro de las principales desventajas que generan los incendios forestales al suelo se encuentran el aumento en los procesos erosivos. Esto es debido a la eliminación de la cubierta vegetal que protege el suelo y quedar este expuesto aumenta el efecto de agentes erosivos, como lo es el agua, la luz del sol o el viento. Modificación de las propiedades físico-químicas del suelo. Generalmente cuando los incendios son de alta intensidad suele haber un aumento en el pH, disminución de la fertilidad del suelo y una alteración en el ciclo de nutrientes. También se da una alteración en la actividad microbiana y de hongos presentes en el suelo. Esto es debido a que estos organismos sufren un tipo de esterilización, lo cual provoca o afecta su correcto funcionamiento, generalmente debido a la onda de calor y a la resecación que los incendios generan en el suelo. También se da una compactación en el suelo, esto es debido al arrastre de cenizas y otras partículas finas, lo que contribuye a obstruir la porosidad del suelo e impedir la infiltración del agua. Y por último, se da una disminución en el contenido de materia orgánica. Se han realizado muchos estudios los cuales mencionan que incendios que superan los 400 grados centígrados contribuyen a eliminar los valores iniciales de materia orgánica que se encuentran presentes en el suelo. De la búsqueda bibliográfica realizada para la elaboración de este trabajo, pudimos notar que existen muchos elementos los cuales pueden influir a la hora de determinar si un incendio forestal puede generar beneficios o daños al suelo. Sin embargo, dos de los más importantes suelen ser la velocidad de propagación y el calor liberado. Como se mencionó anteriormente, incendios de alta intensidad que fácilmente pueden llegar a superar los 450 grados centígrados suelen tener efectos muy devastadores sobre el suelo, debido principalmente a la alteración de las propiedades físico-químicas del suelo y el daño a microorganismos como bacterias u hongos, los cuales son esenciales para el correcto funcionamiento del suelo. De ahí la importancia de mantener los regímenes naturales de fuego o mediante la realización de quemas prescritas y controladas bajo los parámetros y la supervisión de personal especializado, lo que permite evitar generar daños importantes al suelo y a los demás ecosistemas que se encuentran presentes en él. Conclusiones. El papel del fuego es complejo, pues tiene efectos positivos y negativos, dependiendo de las características del incendio y de las adaptaciones de las especies. Existen ecosistemas en los que los incendios son anómalos y otros en los que son parte integral de su funcionamiento. Uno de los recursos más afectados por la presencia del fuego es el suelo, el cual necesita ser estudiado con mayor detalle para comprender sus características y favorecer su adecuado manejo. Aunque el fuego debe ser considerado como un agente parte del ecosistema,
Los factores socioeconómicos actuales han contribuido a un aumento en los incendios forestales, alterándose los regímenes de incendios y promoviendo la aparición de graves efectos sobre la vegetación, el suelo y consecuentemente del agua que depende de estos suelos. Los incendios tienen efectos sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, que generalmente dependen de la severidad del incendio. Los cambios pueden ser a corto o largo plazo, incluso pueden ser permanentes o irreversibles, dependiendo del suelo y la severidad del fuego, y de la gestión posterior al paso del fuego. Además, tras los incendios, a causa de la pérdida de la cobertura vegetal y de la hojarasca, la estabilidad estructural se convierte en una característica clave en la gestión del agua y en la pérdida tanto de nutrientes como de materiales del suelo. Recomendaciones. El control de los incendios en los ecosistemas naturales debe iniciar con medidas preventivas, tales como: en los parques nacionales es recomendable el control del exceso de los visitantes, establecer una estricta vigilancia sobre las personas que tiran escombros, desechos de jardinería y basura doméstica, implementar jornadas de limpieza y acciones de control de plantas exóticas, impulsar jornadas permanentes de educación para la comunidad universitaria y sus visitantes, así como fortalecer las acciones de control de los incendios artificiales. Los retos a corto y mediano plazo son la divulgación de los resultados de la investigación y el acercamiento a la sociedad, especialmente a los gestores forestales. En este sentido, se pretende realizar actividades que promuevan una mejor comunicación entre investigadores y gestores con el objetivo de que la gestión de las áreas afectadas sea lo más adecuada posible y siempre tratando de conservar y proteger el suelo. La realización de protocolos de actuación post-incendio consensuados entre todos los sectores implicados es uno de los principales objetivos a corto plazo. La adaptación específica de esos protocolos para cada región, dado que la problemática de los usos de suelos, la climatología y los suelos son diferentes para cada lugar, es necesario abordar para cada caso de una manera adecuada y efectiva y siempre teniendo presente el papel del fuego en los ecosistemas terrestres. Por último, para alcanzar una gestión sostenible en zonas afectadas por incendios forestales, será necesario mantener los intercambios de experiencias en el ámbito ibérico y potenciar las relaciones internacionales.